Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Buen domingo, bendecida semana, feliz vida. Bienvenidos a este encuentro para la conversación, la tertulia entre judíos y cristianos, el diálogo. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me tocó participar ayer. Esto se está grabando el día 15 de abril para emitirlo el próximo domingo. Anoche, 14 de abril, a las 18:30, todavía era el Yom HaShoah VeHaGevurah, el día en el que la colectividad judía recuerda el asesinato de 6 millones de personas de la colectividad judía y también recuerda a los héroes que tuvieron el valor de enfrentarse a la maquinaria de muerte nazi. Y en esa reunión el profesor Ángel Schönberger habló no sobre el Holocausto, lo mencionó tangencialmente, sí, pero habló desde el corazón, desde la fe, desde la realidad, sobre la injusticia. Dio un testimonio personal que lo dio, por lo tanto, desde el corazón, y lo que uno dice el corazón, desde el corazón, llega a la fibra más íntima del corazón del otro. ¿Qué hacer ante la injusticia? ¿Qué hacer ante tanta injusticia? Es la pregunta que planteó. No digo que la haya contestado completamente, no, pero bueno, dio su testimonio. Ángel Schönberger es vocal de la comisión directiva de la Fundación Shalom, es profesor de Biblia, en su origen bautista, hoy está asociado a una iglesia metodista. Desde hace años que enseña las ideas de Yoel Ben-Arie sobre una teología de dos caminos, una redención. Y tras esta breve presentación, quisiera que lo pueda escuchar usted. Un testimonio de vida conmovedor. Lo compartimos en pantalla. Hoy el tema que tengo es más bien personal. Obviamente que las injusticias nos tocan a todos y en todos los tiempos. Pero lo quiero encarar de un lado muy, muy personal. Así que Daniel, yo te autoricé, perdón. Así que quiero contarles algo que me pasó en el 2020,
que fue un quiebre para todos, para muchos, la mayoría, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Y justo cuando comienza la pandemia, llega un Facebook de un muchacho que yo había llegado a conocer, cuadripléjico, que tiene además un hermano mayor, 20 años mayor que él, que A ver, tiene, que es, permitir. Sí, dale permitir. No, no. Sí, dale, dale. por favor, pueden silenciar los micrófonos porque si no, no sé de qué hablan y me distrae. Este, un hermano mayor que es aminorado mental y encima tiene enfermedades como este, eh, mareos y cosas por el estilo, que ya no puede caminar solo, depende totalmente de otro. O sea, ¿y qué pasó en este mensaje del 2020? Él narra que había muerto su mamá el año anterior. Ya había muerto unos años atrás su papá, pero al morir su mamá, él queda junto con su hermano totalmente indefenso respecto a lo económico, porque ya no tenían ningún tipo de beneficio estatal respecto a sus discapacidades, porque la mamá es la que cobraba. No habían hecho el trámite porque para la mamá, una mujer con muchos problemas de salud, era muy engorroso hacer los trámites y pensó que podría vivir más años y no lo hizo. Y entonces fue tremendo. Justo había empezado la pandemia cuando veo este mensaje, hacía una semana. Estábamos con esto tan fuerte que se nos había dicho no salgan ni a la esquina. Pero en ese momento empecé a recapacitar, pasando 2 semanas más o menos, y pensé, si los médicos tienen que estar disponibles y a la posibilidad de la muerte, los enfermeros, los empleados de supermercado, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué aquellos que sentimos el peso de alguna manera de tener que ayudar a otros, tampoco no íbamos a arriesgarnos en esto? Así que sentí que teníamos que hacerlo. No teníamos que por qué cuidarnos demasiado, es decir, simplemente confiar en que Dios nos iba a cuidar. Y estoy hoy vivo, así que puedo asegurar que lo hizo. Y lo hizo con muchos otros. El que me animó indirectamente fue mi propio médico. Un día lo encuentro en la calle, que yo ya me animaba a salir a caminar un poco, y él me saluda, me da la mano como que nada. Después fuimos a verlo a él por problemas de salud y nos abraza, nos da un beso. Y él le dijo a sus hijos, ustedes todos los días van a ir a visitar a su abuela, porque él, siendo médico, era médico de muchos mayores, y decía, lo peor que le podemos hacer a los mayores es dejarlos solos, aislados. Es decir, empezó a trabajar en mí esa cuestión que yo llamaría responsabilidad, de que no somos, no estamos solo en el mundo, y que aquellos que somos creyentes de Dios, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar. Pero no quiero hablar de mí. Cuento esto nomás como introducción. Lo que quiero hablar es de las injusticias que ya todos conocen, pero en particular la que yo empecé a ver de cerca, porque a veces no nos toca siempre esto. Las injusticias de aquella persona como este muchacho y su hermano, de estar sin el apoyo del Estado, por un lado,
y con una sociedad que estaba aterrorizada en ese momento de no poder ayudar demasiado. Y me largué a la campaña, muchos me han ayudado, inclusive personas que están aquí en este grupo, en algún momento, y muchos más. Todo un año estuvieron ayudando, y algunos, después de 6 años, todavía siguen haciéndolo. Apoyo económico en este caso, porque había que sustentar no solo a los muchachos para que tengan para comer, sino también a los cuidadores. Eran muchachos que necesitaban atención las 24 horas del día. Una de las bendiciones que hubo después de la muerte de la mamá fue una señora que era empleada doméstica en ese momento, y cuando está por morir la mamá, ella le promete: no se preocupe, yo voy a cuidar de sus hijos. Estos dos hermanos tienen un hermano en el medio, digamos, 2 años menor que el mayor, o sea, 38 años mayor que el menor, el que quedó cuadripléjico, pero él nunca se hizo cargo de sus hermanos, excepto algún trámite con ANSES o con PAMI, pero mínimo, no trámites grandes. Tuve la bendición, gracias a una persona que conocí, lo digo para Raúl en particular, que conocí en aquella época del 2010-2011, cuando organizamos el Hogar Belén, Fernanda, que ella me dio el dato de una abogada que tiene un hijo cuadripléjico. Ella no ejerce como abogada, sino como profesora de abogacía, porque obviamente se tiene que dedicar a su hijo gran parte de su vida. Y fue otra vez alguien que pasa ese problema y ve las injusticias de la sociedad, y que tuvo que luchar muchísimo para poder recibir ayuda del Estado. Las ayudas que están por ley, no es que tenía que inventar algunas, sino por ley. Y eso pasa mucho en nuestro país. Así que he estado acompañando a este muchacho por estos años, pero quiero hacer un paréntesis para agregar otra situación. Este es el compromiso que yo asumí. Y aunque parezca una anécdota de pasada, una de las reflexiones que me llegaron allí por esa fecha, esos meses del 2020, fue sobre la historia de Jonás. Y aunque el que hacía la reflexión tenía también alguna otra dirección, pero a mí me tocó esto, de que Jonás, Dios le estaba pidiendo que vaya a Nínive, algo así como al noreste de donde él vivía, y él se fue al suroeste, al otro lado, para el otro extremo. Calculan algunos, supuestamente, si saben dónde estar, sí, a 900 kilómetros. Se iba para ese otro lado. Pero lo que me quedó a mí, aunque no lo dijo esta persona, pero me quedó a mí el pensamiento que a veces miramos para otro lado frente a la necesidad de otro. Y a veces ese otro simplemente toca nuestro timbre, nada más. O se acerca en alguna situación particular. Y de ahí me propuse, lo más que soy consciente, porque a veces esta indiferencia nos agarra a cada rato, lamentablemente. Un poco por defensa propia, ¿no? Porque obviamente no podemos ayudar a todo el mundo. Pero sí me tomé el compromiso de responder lo que más podía a situaciones que se me iban presentando. Y lo hicimos con mi señora. Y en el año 2023 matan a una exalumna de ella. Mi esposa fue maestra jardinera.
y un muchacho cadete de policía, intentando abusar de ella, la mató. Su hermano trabaja en homicidios de la parte médica, digamos, científica, perdón, de la policía. Totalmente todo encubierto. Para peor fue el 1 de enero, cuando comienza el feriado judicial. Así que ni siquiera estaba el fiscal, el fiscal que correspondía, había uno de turno. Y cada uno de los fiscales, 4 fiscales que han pasado en estos 3 años, ninguno va a acusar al primero de no haber hecho cosas, directamente, absolutamente nada. Entonces en este camino se cruzan mi situación, la que yo voy acompañando, obviamente mi esposa también me acompaña en esto, y yo a ella la acompaño apoyando a esa mamá que perdió a su hija. Y con el dolor que significa en cada caso estas injusticias de personas que especialmente están indiferentes en la sociedad, que no están, están para cumplir un cargo, un puesto, ganar un sueldo, pero no para preocuparse de las necesidades. En una oportunidad, cuando no hace mucho tiempo, ya debe ser 2 años y medio atrás, que en Buenos Aires empezaron a salir movimientos avisando de que no se estaban teniendo en cuenta los discapacitados, vino el que en ese momento era diputado por Tucumán, y para revertir esa imagen fue a visitarlo. Y fue a visitarlo con el grupo, con 12 personas del grupo en el Ministerio de Desarrollo Social del área de discapacidad. 12 personas. Y la que se hizo responsable de esta situación, viendo la situación, conociendo en primera persona a estos hermanos y cómo vivían, fue la directora. El problema fue que cuando cambiaron de gobierno, porque en ese momento gobernaba Jaldo, pero como continuidad de Mansur, que se había ido a ser senador en Buenos Aires, entonces quedó Jaldo, pero los reeligen a Jaldo, entra un nuevo ministro del Ministerio de Desarrollo Social y cambia a todo el personal menos a la directora. Y la directora renunció porque dijo: yo he preparado a esta gente y usted me está dando un montón de gente que no sabe hacer absolutamente nada en este campo. Así que renunció, así que quedó otra vez, Adrián se llama este muchacho, quedó otra vez desprotegido dentro del ministerio. Y lo primero que pasó es que no se les pagó, porque el ministerio lo que hacía es pagarle un salario mínimo a los cuidadores. Y por 7 meses no se les pagó cuando entró el nuevo gobierno. Esas son las tremendas situaciones que están a todo tiempo. Y en 6 años he recopilado, no voy a contarlas a todas, pero menciono algunas pocas así nada más, de situaciones de que van mostrando eso. No le interesa, es decir, no le interesa a su propio hermano, tampoco le interesa al Estado. El Estado está haciendo las cuestiones administrativas, por así decir, pero no están interesados en la gente. Entonces, la reflexión a mí me lleva, frente a la pregunta que me he hecho de quién gana en esta apuesta, si las injusticias o la justicia, a ir reflexionando a quién nos toca hacer justicia. Ese es el punto. Frente a un sistema de desigualdad, frente a el sufrimiento, al abandono, a un aparato
administrativo del Estado que no es suficiente, especialmente porque no está entrenado para hacer esta tarea. No alcanza ni siquiera con las ONG, que las hay un montón. No llegan. No pueden responder a muchas de estas situaciones. Y la primera respuesta que me voy dando es esta. Tiene que ver con algo que Adrián me está diciendo últimamente. Él me dice, siento que Dios no es justo conmigo. Él desea, después de 25 años de estar en cama, impotente, ser llevado, dejar de padecer. Porque una persona con esta discapacidad tiene dolores permanentes en su cuerpo, de todo tipo. Por una piel hiperfrágil que se transforma totalmente en frágil por los años, por conmociones musculares, movimientos musculares y enfermedades, obviamente, de todo tipo. Muy difícil de llevar. Y este muchacho tiene la característica de ser muy inteligente, muy capaz, mentalmente es una luz. Y ha ido desarrollándose, estudiando a través de todos estos años, gracias a un programa de la computadora que puede manejar a través de la voz, que ya lo lleva manejando 10, 12 años. Y él se encarga de mucho de los trámites, de hacer los contactos con la gente, llamar para poder ir resolviendo estas situaciones que no siempre se traducen en 7 meses de no pago, pero sí de varios meses, de demoras, y resolver todas las situaciones del hogar, para que haya comida, para que haya medicamentos, para que se arreglen los artefactos que se rompen, etc. Todo está sobre sus hombros. Los cuidadores no tienen esa responsabilidad. Incluso los cuidadores hacen un poco más de lo que les toca hacer, porque ser cuidador no implica limpieza ni cocina, pero lo hacen. Y él sufre todo esto y lo padece, y entonces va pasando el tiempo y dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Y una de las cosas que él va padeciendo por sus amistades, sus contactos a través de la red, especialmente de Facebook, es que la gente le dice, no digas eso. Y a él le duele mucho eso, porque le dicen, no se ponen en mi lugar. Yo les diría a Esther, una semana como estoy yo, a ver si lo aguantan. Yo hace 27 años que estoy así ahora, 26. Y una de las cosas que me voy dando respuestas es encontrar que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay profetas, la historia de Job, David en sus salmos y otros salmistas, que se permiten exclamar a Dios y preguntándole de alguna manera a Dios, ¿por qué sos injusto? ¿Por qué nos pasa esto? Jeremías se pregunta, ¿por qué prospera el camino de los impíos? Job dice, aunque soy inocente, me declara culpable Dios. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Expondría mi causa delante de él. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el salmista, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Y Habacuc, el profeta, también va a decir, ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú escuches? O sea que reclamar a Dios no está mal, pero la gente prefiere silenciar la voz de Adrián que no diga eso.
que no se exprese, porque en esa expresión es su manera de orar a Dios, de clamarle a Dios. Y en eso tengo que aclarar que siento que Adrián tiene más fe que yo. Él ha pasado algunas experiencias desde el mismo momento que tuvo el accidente que lo dejó cuadripléjico, que le da la certeza, la certidumbre de la existencia de Dios y del más allá. Es una experiencia personal, íntima, pero le da esa seguridad. Experiencia que yo no he pasado. Y él tiene esa confianza. Así que esa es la primera cosa que él me dice casi semanalmente. No quiero que me digan cosas. No quiero soluciones vacías, soluciones que no están respondiendo realmente a contestarme la angustia y la intención que yo tengo. Obviamente, paralelamente, no lo voy a desarrollar, pero obviamente es lo mismo que pasa a la mamá de Melina, esta chica que mataron. Esa entonces la primera respuesta que tengo de Dios. Deja que se exprese. Expresemos delante de Dios nuestras angustias, nuestros temores, lo que hicimos el otro día. Oremos pidiendo que Dios haga justicia en este mundo tan injusto. Y la segunda cosa es entender en lo que la Biblia entiende por hacer justicia. Lo que en hebreo se llama sedaká y hemos hablado muchas veces aquí. Joel estaba mirando hoy, desarrolla varias veces el tema de la injusticia y de la justicia en la Biblia. Y llega a la misma conclusión de la que yo voy a mencionar ahora en otras palabras, yo lo voy a decir a mis palabras. Sedaká no es lo que nosotros tenemos como justicia. Generalmente la justicia la miramos como crimen y castigo. Pero no. La justicia es la respuesta justamente a la angustia del pueblo de Dios, especialmente cuando está en Egipto, y ahí es el primer momento que Éxodo nos dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. No sabemos qué palabras habrán dicho, pero muy probablemente muchas de las cosas que han dicho, Señor, ¿por qué nos abandonaste? Muy probable, no lo sabemos. Pero si lo han hecho los salmistas, los profetas, probablemente también lo hizo el pueblo. Y dice que Dios escuchó ese clamor. Eso es justicia. Escuchar la necesidad del otro. No tanto en venganza, en que sea castigado el que hizo el mal, sino en pensar en aquel a quien tengo que ayudar. Y yo sé que la palabra esta sedaká incluso se usa para la limosna que se da a aquel que se necesita, porque son sinónimos. Es la ayuda en misma, es respuesta, la justicia es respuesta a la necesidad. Y no es que si quiero ayudar, corresponde que ayude. Ese es el sentido. Y la imagen más linda que a mí me gusta del Antiguo Testamento es cuando la ley les dice al pueblo, cuando estén cosechando, dejen las esquinas sin recoger el trigo para que aquellos que lo necesitan puedan servirse de ese trigo. Es la imagen que me hace pensar, eso es lo que tenemos que ir haciendo, dejando algo para quien necesita. Si alguien toca la puerta y pregunta, ¿tiene algo para darme? Justamente hemos previsto tener algo para esa persona, porque no sabemos cuándo alguien va a tocar nuestra puerta. En Deuteronomio dice, justicia, justicia perseguirás. Y dice que un rabino dijo que se repite la palabra justicia 2 veces porque no alcanza con desearla la justicia. Hay que buscarla activamente. Entonces la respuesta a las necesidades no es una explicación. Tratar de explicar, bueno, este es el propósito de Dios,
Dios tiene un propósito detrás de esto. No ayuda a la persona en necesidad. Es nuestra actitud y nuestra acción al responder a esa necesidad. O al menos acompañar a la persona necesitada. Dice una de las respuestas, digamos, del Talmud es: no es el estudio lo principal, sino la acción. Dice Isaías: aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Y acordémonos que los paralelos en el Antiguo Testamento son maneras distintas de decir lo mismo. Cuando buscamos la justicia es que estamos aprendiendo a hacer el bien y socorriendo al oprimido, termina. Y mismo Isaías, cuando habla del ayuno, es muy duro, es uno de los pasajes más fuertes del Antiguo Testamento. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, que es desatar las ligaduras de impiedad, partir tu pan con el hambriento. Dios no pide explicaciones teológicas, exige justicia concreta. Y la historia de Job, y con esto termino esta parte de referencias al Antiguo Testamento, cuenta que por la costumbre que tenían los judíos en aquella época, y creo que siguen teniéndola, de acompañar al deudo, al que está pasando el momento de deudo, no me sale la palabra ahora, de estar acompañándolo sin hablar. Y alguien dijo: fue el mejor momento que tuvieron sus amigos, cuando no hablaron. Porque después, cuando empezaron a hablar y querer explicar por qué estaba pasando Job lo que pasó, ahí metieron la pata en grande, porque las explicaciones que dieron todavía lo sumieron a Job en una angustia mayor. Y es donde empezó a clamar más todavía a Dios y a pedirle que aparezca, que dé su cara. Y obviamente, allá por el capítulo 42, 43, Dios da la cara. Y justamente entre las respuestas que da, el sentido de la respuesta que da, es que no hay algo que nos explique, porque no tenemos nosotros, los seres humanos, la capacidad quizás para entender por qué suceden las cosas. Pero sí le dio la confianza de que estaba ahí con él. Y es probablemente la respuesta que más me he dado en esto. No podemos cambiar el mundo, las injusticias, pero sí podemos acompañar a aquel quien es afectado por esa injusticia. Y aquí voy al Nuevo Testamento para decir que aquel judío que pensaba como judío tenía la misma mentalidad esta que he expresado del Antiguo Testamento. Él sintió que hacer justicia era estar cerca de los débiles. Y una cosa más: criticar el poder. Mostrar que los que están en autoridad, ¿qué lo hicieron los profetas? Los que están en autoridad muchas veces se corrompen y oprimen a aquellos que están a su cuidado. Jesús encarnó esa misma lógica del Antiguo Testamento. Renunciar al poder, servir en lugar de dominar y aceptar el costo que obviamente implica eso, porque obviamente eso nos incomoda. Quita probablemente algunas comodidades que nos gusta tener a todos. Hay momentos que tenemos que dejar la comodidad y pensar en aquel que lo necesita. Y la palabra quizás más elocuente la hemos dicho hace 2 semanas, cuando hablamos de Pesha. Cuando Jesús se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos y él le dice:
no solo por el lavado de pies, sino por todo lo que hizo en su ministerio. Les he dado ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. La ética cristiana no es primero creer algo sobre Jesús o sobre Dios, sino vivir como Él nos pide que vivamos. Y a veces no hemos enfatizado eso, al contrario, en nuestra historia hemos discutido, hemos peleado tremendamente por cuestiones de creencias, de dogmas, y hemos dejado a un lado el hecho concreto, y ahí me acerco a palabras que también dijo Joel, y lo hemos dicho varias veces aquí, a la misericordia, al acto de misericordia. Dice Abraham Heschel, un estudioso de los profetas, en una sociedad libre, algunos son culpables, pero todos somos responsables. Probablemente son culpables los que no administran la justicia que le hemos pedido que hagan, que usan el dinero para otra cosa, pero nosotros igual seguimos siendo responsables. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué sufre esta persona? ¿O quién gana esta apuesta, como lo puse yo? Hay otra pregunta más importante. ¿Qué hago yo frente a esta injusticia? La Biblia nos da una dirección. No cerrar la mano, no endurecer el corazón. La verdadera justicia no siempre triunfa como sistema que se impone desde arriba. Comienza a existir como práctica que se construye desde abajo, en lo pequeño, en lo concreto, en lo diario, en el encuentro con el otro, como diría Emmanuel Levinas. En un mundo donde la injusticia grita, elegir no ser parte de ella ya es una forma de justicia. No siempre podemos explicar el dolor del otro, pero sí podemos decidir no abandonarlo. Y eso no es poco. Y termino ya con la última frase que es una reflexión que hice el otro día con respecto a la recepción de personas, de recibir a alguien en la casa. Y dice, la fe no se juega únicamente en los conceptos que creemos, sino en a quienes decidimos dejar entrar en nuestra vida. Y quizá muchas veces, sin darnos cuenta, en ese otro que llega, Dios ya está presente. Por eso termina diciendo, no te olvides de mantener la puerta abierta. Muchas gracias. Bueno, les comento que cuando lo llamé a Ángel para pedirle permiso para pasar la charla del testimonio y agradecérselo, su testimonio personal, le pregunté, ¿y cómo querés que te presente? Y me contestó, palabras más, palabras menos. Y no sé qué te parece, podrías decir que soy papá de 3, abuelo y bisabuelo de 2 por ahora. Así que creo que sí que podría decirlo, porque también lo pinta. Bueno, el testimonio de Ángel, las palabras que nacen del corazón, llegan al corazón. Llegó al corazón de mucha gente, creo que de todos los que estábamos participando de esa reunión. No le voy a decir qué otras respuestas o qué otros comentarios hubo respecto a qué hacer ante la injusticia, pero hubo
varias respuestas muy interesantes, así que lo invito a ver el video completo que se puede ver en el canal de YouTube de la Fundación Shalom y que el link está acá en el brief, en el resumen de este programa. Lo único que me queda por agregar es que para terminar el programa de hoy vamos a escuchar una versión de una poesía del doctor Jorge Pleskov. Es una poesía creo que inédita que él leyó para cierre de la reunión de Yom HaShoah. El doctor Pleskov es médico y creo que odontólogo, nacido en Santiago de Chile, pero hace décadas que vive en Jerusalén, y es habitual de las reuniones de los martes de la Fundación Shalom. Así que bueno, yo me despido ahora y los dejo con el final en esa poesía. Por mi parte, Shalom, Shalom. Hasta el domingo que viene. Si tocas los hornos, podrás sentir los pasos del diluvio que no llegó a tiempo. En Auschwitz solo aceptaron trenes de carne segada. El viento solía firmarse en las alambradas y llorar como la lluvia cerca de mí, tan cerca que casi me tocaba. Pero éramos tantos como a Abraham le prometieron. Cada campo fue agujero en el pecho del cielo. Ese cielo que sufrió en silencio su fusilamiento y luego nuestro dolor sin plumaje. Ruptura de rayo en implícita nube. Grito de parto sin niño. Me arrodillé tantas veces que mi cuerpo echó raíces y fui combustible de 1000 hornos de alabanza a los cielos. Me recuerdo buscando una flor para reencontrar mi lenguaje, tocar con su perfume mi memoria y alcanzar a Dios. Pero éramos tantos y tan anudados mis dedos. Si los huesos tienen mi tierra, cada piedra responso por un alma durmiente, un ejército de esperanzas, un pueblo sin despedidas, un suspiro redentor que aún no llega, pero se aproxima